Buenas tardes. Damos inicio a la segunda lección de la Cátedra Doctoral de Educación y Pedagogía, Pensar la Universidad, titulada La Universidad como Espacio del Comunitariado, ofrecida por el doctor Germán Vargas Guillén, esta vez desde la Universidad Industrial de Santander, en coorganización con la Universidad Pedagógica Nacional y con el auspicio de ASCUN y de la Fundación Francisca Radke. El doctor Germán Vargas Guillén es filósofo de la Universidad de San Buenaventura y magíster en filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional e hizo estudios de postdoctorado en la Universidad de Texas en Arlington con la investigación Meaning Between Phenomenology and Hermeneutics. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional y se desempeña como coordinador del doctorado en educación de esta misma universidad. Entre sus más recientes publicaciones están Ausencia y Presencia de Dios, 10 estudios fenomenológicos en el 2011 y Fenomenología, Formación y Mundo de la Vida, problemas teóricos y metodológicos de la fenomenología en el 2012. Los invitamos a consultar más información sobre este evento en nuestra página web www.catedradoctoral.com, en donde encontrarán la información de las siguientes lecciones, el video de las lecciones que ya se ofrecen una semana, más o menos una semana después de haber sido ofrecidas, y foros de discusión en los cuales podrán participar una vez concluyan el respectivo registro de usuario. Estos foros estarán disponibles para cada una de las lecciones. Damos la bienvenida al profesor Germán Vargas Guillén y le damos la palabra. Buenas tardes. El título de la conferencia, de la lección que hoy ofrezco, tiene una ligera variación. Voy a hablar de universidad e individuación, no sin antes hacer referencia explícitamente a las expresiones y acciones del comunitariado universitario global. Recuerdan ustedes que en 2008 se expresó el descontento en Francia por la clasificación de las revistas universitarias. La revista francesa Annales de Historia y Ciencias Sociales planteó el debate contra la fiebre de la evaluación. En mayo de 2009 se habló en concreto de la farsa de las publicaciones universitarias. Con este título, el filósofo Pablo Arango publicó un escrito en la revista El Evangelizante, número 97, contra las revistas académicas acerca de lo errático del análisis de lo que ha venido siendo la medición a la cual nos someten a los profesores universitarios, a los investigadores, concretamente a través de Conciencias. En 2011, en noviembre, los universitarios latinoamericanos anduvimos por las calles, concretamente los chilenos, adelantaron una ardua y decidida lucha contra el sistema de educación del país, especialmente contra el sistema de endeudamiento mediante créditos educativos. También en 2011 se dio la Declaración de los Principios Universitarios en el marco de la lucha de los universitarios contra el proyecto de ley 112. Concretamente se hizo esta declaración tratando de que las universidades colombianas estén, si no al margen de esta embestida neoliberal, al menos conscientes de cuáles son los efectos que tienen estas transformaciones
de la universidad, es decir, progresivamente la reducción de la universidad a empresa y la educación superior a servicio en el mundo cotidiano nuestro. En 2012, en enero, se dio el Manifiesto Europeo por la Universidad a la altura de sus misiones. La profesora y filósofa belga Annie Stevens publicó una polémica carta de renuncia a la Université de Liège, denunciando la degradación de las universidades europeas a merced del eficientismo y el productivismo y el sectarismo reinante en las universidades. En enero, igualmente de 2012, apareció The Cost of Knowledge. El profesor Tim Growers de la Universidad de Cambridge denunció las intolerables prácticas de editoriales científicas como Elsevier y anunció que ya no les enviará sus artículos y tampoco participaría en la revisión de pares o como par de otras investigaciones como protesta contra los paywalls de sus excesivos precios y su apoyo a las leyes SOPA y PIPA. Esta iniciativa desató el movimiento de Cost of Knowledge. En abril de 2012, Harvard se declara contra los monopolios intelectuales. La biblioteca de la Universidad de Harvard hizo públicas sus declaraciones contra los monopolios intelectuales. Como tales, son consideradas agencias y bases de datos de revistas que cobran altas sumas por suscripciones y que, para el caso de Harvard, suman un gasto anual de 3.75 millones de dólares. Según la declaración, los proveedores de estas plataformas, como Elsevier, han aumentado el costo de suscripciones en un 145% en los últimos 6 años. La periodista y artista mexicana Geraldine Juárez documentó ampliamente esta y otras luchas por el acceso abierto al conocimiento. En abril del 12, la pesadilla de conciencias. La periodista Lisbeth Fogg ofreció un importante balance de conciencias. El informe presenta una entidad raquítica, sin capacidad de operación, hecha de ineficiencia y encima de todo asumiendo tareas que rebasan, como es el caso de las medidas establecidas por el Acto Legislativo 05 del 18 de julio del 11, la reforma al Sistema General de Regalías, que improvisadamente deja a merced de la politicaría, alcaldes y gobernadores, cuantiosos recursos para la investigación. En abril del 12, sobre las revistas universitarias se abre de nuevo un debate. Los constantes cambios al modelo de medición y clasificación de conciencias impactan no solamente en los grupos de investigación, sino también en las publicaciones universitarias. Un importante estudio muestra cómo concibe la profesora María Alejandra Tejada Gómez de la Javeriana, desde un diagnóstico y los pronósticos de la indexación en Colombia, las exigencias que hoy deberíamos y tendríamos que hacer a lo que ha dado llamarse en el mundo Open Access. El estudio lo tituló Entre tendencias y disidencias, el futuro de las revistas científicas en Colombia, publicado por Libros de Colombia en el número 18 de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. En 2012, en mayo, 100 días de protestas estudiantiles en Canadá muestran una movilización multitudinaria y una huelga de más de 12 semanas en la que los estudiantes de Quebec llevaron adelante una durísima lucha contra las políticas neoliberales y el asunto de las matrículas universitarias aplicadas por el primer ministro Jean Charest. Los estudiantes universitarios y de colegios preuniversitarios técnicos salieron en lucha contra el aumento de las matrículas. En las últimas semanas de esta huelga, los estudiantes realizaron tomas, piquetes, bloqueos y rutas de movilización multitudinarias que llegaron a convocar 300.000 personas.
en mayo del 12, los rectores de América Latina se rebelaron contra los rankings universitarios. Los rectores reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aceptaron que es necesario tener referentes de comparación, pero no con estándares ajenos a la realidad de nuestro continente. Insisto, el problema que enfrentamos hoy es el de que poco a poco aparecen más y más formas de uniformización de la práctica universitaria, del sentido del trabajo universitario, en el que se ejerce la violencia simbólica contra no solamente los individuos, sino contra las agencias de educación, en especial contra las agencias de educación público-estatales, como lo son, por ejemplo, también la Universidad Industrial de Santander y lo es también la Universidad Pedagógica Nacional, que convocan a este ciclo de reflexión, Pensar la Universidad. El punto en el que yo sitúo mi análisis, entendido que este es nuestro horizonte y nuestro contexto, es en el de observar cómo hay lugares de resistencia y en qué consiste o en qué podría consistir para nosotros la resistencia. En la anterior lección, en este mismo contexto de la cátedra doctoral Educación y Pedagogía, el semestre pasado tuvo el título Campo Intelectual de Educación, hablé de carne e individuación. Mi tesis es que la universidad y en general la educación, ante todo, es un espacio para generar individuación, para que cada quien, por ejemplo, siguiendo el dictum muy analizado por el filósofo alemán Martin Heidegger, el dictum del poeta Hölderlin, pueda realizar el lema ser uno mismo. En eso consiste la tarea. La pregunta que yo he venido trabajando es cómo lograr que cada quien, a través de los procesos educativos, incluso los que acontecen en la familia, haga cada vez más uso, recurso, despliegue de sus capacidades, de lo que le hace individual, de lo que le hace individuo. Mi tesis es que cuanto más individuo logra ser cada quien, hay mayor riqueza para la comunidad. Esto se puede enlazar con la perspectiva de que cuanto más diversidad hay entre las personas, tantas mayores posibilidades hay de que cada quien no solamente despliegue su propio ser en el mundo, sino de que la comunidad se enriquezca por la diferencia. Mi tesis es que los sistemas educativos son más conservadores cuanto menos permiten albergar la diferencia, y a su turno son más liberales cuando son más abiertos estos sistemas educativos y sociales a recibir el diferendo, la diferencia, el ser cada quien individuo que al hallar su propio sentido de vida, a su vez, no solamente realiza todas sus potencias físicas y espirituales, sino que a su vez enriquece el entorno en el cual se desarrolla. Estas investigaciones, en lo particular, siempre quiero situarlas en lo que es
antagónico o una posición que controvierte una tesis que ha primado en los sistemas educativos, que es el de la uniformidad, el de la uniformización. Por eso actualmente mis investigaciones versan sobre fenomenología de la individuación. Asumo entonces que es el marco, digamos, de referencia teórico en el cual se mueven actualmente mis investigaciones, y en particular quisiera insistir en que veo que entre nosotros, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, pero también en otros ámbitos intelectuales, ha habido una especial acogida para hablar del sujeto, de la subjetividad, de la subjetivación, o sea, de cómo introducir a cada quien en marcos de referencia normalizados o en marcos de referencia de normalización, y que en parte somos víctimas o somos presas de lo que podemos llamar la homogenización de los sujetos, los procesos de subjetivación. Todos recordarán cómo en muchos de los colegios, en muchas de las escuelas, todavía los niños y las niñas tienen que ir de uniforme. Mi tesis es que cuanto más se uniforme y se sujete una población a estilos uniformes, tanto menos democracia existe. Ahora voy a referirme concretamente a lo que nos exige la Constitución Política de Colombia desde 1991. En concreto, voy a avanzar en la lectura de un fragmento de una investigación que vengo realizando sobre este campo de trabajo, repito, sobre la individuación, que por cierto tiene un grupo de investigación en el que participan, entre otros colegas, la profesora Sonia Gamboa de la Universidad Industrial de Santander, la profesora Lina Marcela Gil Congote de la Universidad de Antioquia. Este fragmento es de una investigación desarrollada en ese contexto, repito, de una fenomenología de la individuación. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró tres libertades: la de enseñanza, la de aprendizaje y la de investigación. Quisiera siempre enfatizar que, no obstante tener esta adquisición en la Constitución Política, quizás pudiéramos ver qué poco hemos avanzado en estos más de 20 años, 22 años de la Constitución Política en estos puntos. En concreto, repito, libertad de enseñanza la hemos tenido, y en algún sentido, cuando tenemos currículos o pensum universitarios o escolares muy rígidos, en la práctica como profesores permitimos el recorte de esta libertad, pero si alguna libertad recortamos es la de la libertad de aprendizaje. Casi no nos preguntamos qué quieren aprender y cómo quieren aprender nuestros alumnos. Obviamente eso nos facilita la vida, no preguntárnoslo, no responderlo, porque tenemos suficiente evidencia de qué hacer con nuestro canon. Pero de esas tres libertades, la que yo personalmente considero que no ha empezado a vivirse en la nación colombiana es la libertad de investigación. Incluso hay centros de investigación, hay universidades que establecen cuál es su política de investigación, cómo van a invertir los recursos de investigación,
Y los profesores, también los estudiantes, los grupos de investigación, más o menos pasivamente aceptamos que política nos trazan, sin preguntarnos cómo esas políticas, por ejemplo, coartan nuestras libertades de investigación. Conciencias, por ejemplo, debería tener, por supuesto, como expresión de un Estado y como agencia de gobierno, debería tener unos recursos que invierte en lo que le parece que es más necesario para el desarrollo de la nación, pero en el mismo lado tendría que haber un porcentaje de los recursos que son exclusivamente otorgados según las iniciativas que llevamos los profesores. Lo que quiero decirles es que desde el punto de vista de la educación, según la Constitución Política, estas tres libertades son aspectos del fundamento del Estado Social de Derecho, siempre y cuando se realice este Estado Social de Derecho en la actualización y vigencia de los derechos humanos, bajo la égida siempre de la democracia participativa. ¿Cómo se puede llevar a cabo la vida universitaria bajo estas tres libertades en un proyecto de formación? ¿Cómo puede agenciar estas tres libertades la agencia universitaria? La tesis que sostengo aquí es que la formación se puede efectuar siempre y cuando se funde en el diseño de ambientes de aprendizaje que permitan y propicien la individuación. En buena cuenta, nosotros, ante todo, como profesores universitarios, diseñamos ambientes para enseñar, no necesariamente para que los estudiantes aprendan. Bien, es cierto que la autonomía es una idea regulatriz. La universidad vive de esa idea regulatriz como un estado o un momento renovado de preindividuación. Todo nivel, modo y realización de la autonomía alcanzado hasta hoy, hasta acá presente, es presupuesto de posibles conquistas del propio e intrínseco devenir de la razón de ser de la universidad. O sea, quizás, si miramos hoy la universidad, la tenemos en Colombia más autónoma, por ejemplo, que en los años 60 o 70. Pero hoy todavía tenemos que volver a luchar por definir qué entendemos por autonomía para nuestra institución. Esta razón de ser no depende, esta razón de ser que le otorga a la universidad su propia autonomía, no depende de otra fuerza que de la capacidad de invención de sus miembros, de un profesor utópico en el sentido inédito del saber, de las artes, de la política. Y sin embargo, la universidad es un sitio de enlace entre tradición y ruptura. Por la tradición, en el contexto universitario se estructura el currículo, el ambiente de aprendizaje, los saberes, las asignaturas, las prácticas, la investigación. Por la tradición se relacionan quienes ingresan en la comunidad con las adquisiciones del espíritu que podemos poner a disposición de los estudiantes, las generaciones más adultas, en algún sentido más preparadas, con más experiencia. Pero por la segunda, es decir, por la ruptura, todos y cada uno de los miembros de la comunidad dentro de la universidad, en cuanto a espacio de deliberación, controvierten, critican, transforman, reencauzan toda la dotación que se les ofrece como legado, precisamente para hacer valer otro modo de ser, otra comprensión del sentido, otro proyecto utópico de sí, del saber, de la historia. O sea, si los profesores, como lo decía von Humboldt, representamos la tradición, los estudiantes, por definición, representan la ruptura. Y esto es en sí la educación y sobre todo el sistema universitario.
esa relación, repito, entre tradición y ruptura. Ahora bien, si la universidad una y otra vez tiene sentido y se renueva, es a causa de que su razón de ser es pensada y efectuada en cada presente vivo y viviente por todos y cada uno de sus miembros, precisamente porque ellos, como lo dice Derrida, cierran los ojos, parpadean aunque sean leves instantes y vuelven la mirada hacia sí mismos, hacia sus potencias anímicas. Entonces, desde un depósito pulsional, inconsciente, sensitivo, emotivo, lúdico, vuelve a renovarse la razón de ser de la universidad. O sea, por mucha ciencia que tengamos en la universidad, por mucho canon que debamos respetar, siempre en la universidad hay personas y las personas traen una historia, traen una pasión, traen un horizonte de vida que es el que renueva a cada paso nuestra práctica. Toda razón de ser de la universidad emergió y emergerá siempre de personas singulares en o con quienes aparecen ideas, en parte como lo dice Husserl, con la maravillosa manera nueva de albergar infinitudes intencionales. Ideas que valen para uno y valen para todos. Este es el sentido de la universitas. No solamente decir cosas que le interesan a uno, personal o individualmente, sino ser capaces de presentar argumentos con los que uno hace valer sus puntos de vista, argumentos, repito, que valen para uno y valen para todos. Y sin embargo, todo lo que planteamos en un comienzo son solo intuiciones que a veces son ciegas o toscas, intuiciones que se crean poco a poco por el diálogo, por la interacción, por la explicación. En suma, son intuiciones que devienen razonables más que racionales. En esto yo quisiera siempre enfatizar nuestro uso de la razón como colombianos, como latinoamericanos. Nuestro uso de la razón parte de la intuición y progresivamente se despliega como racionalidad. O sea, la razón deviene después de la vivencia intuitiva, no es la razón algo que anticipe nuestra posibilidad de vivir, sino que en parte es, como he dicho, efecto de nuestro ser en el mundo, de nuestro comprender. Sostengo entonces que tanto intuitividad como razonabilidad son un fondo o un trasfondo. En latín se puede decir ratio cordis, son un trasfondo de la razón de ser de la universidad. Si la universidad opera sin recurrir a esa intuitividad, a esa racionalidad, queda en lo que se critica, por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa, como razón instrumental, positivismo, imposición de una posición de alguien que ejerce las funciones del pensar como ego cogito, que de diversos modos se sujeta y sujeta todo lo que aparece en el mundo universitario a una visión unilateral, unidimensional. El enlace, en cambio, de intuitividad, razonabilidad como fundamento de la razón de ser de la universidad desplaza la atención, el centro, el operar de los procesos de individuación. De nuevo, una experiencia del ego que solo ahora funge como ego amans, que incluso funda y realiza el ego cogito como expresión del amans. Lo que quiero aquí insistir es que a veces a uno se le olvida por qué es que llegó a la universidad. Pero hay razones por las que llegó, porque quería un mejor modo de vida personal, o un mejor país, o una mejor situación para su familia, o un mejor modo de entender las cosas. Eso que funda nuestra experiencia como personas, eso es lo que llamamos el ego amans. Y eso está y prevalece, y hay que hacerlo valer, a pesar de todos los argumentos que ya existen en la universidad, de todas las teorías
que ya forman parte del canon. Por eso yo me pregunto, ¿qué ama? Filia, el ego amas, cada quien que vive y experimenta la universidad. Desde luego, cada universitario se reconoce como persona, se ama, digamos, a sí mismo, pero también a los otros, y en último término también al mundo en torno con su haber sido y su poder llegar a ser. De ahí que se reclame como un proyecto utópico. La universidad es eso ante todo, es un lugar donde experimentamos desde lo que todavía no es nuestra posibilidad de llegar a ser de otro modo. Si la universidad solo estuviera compuesta, podemos decir, del amor a sí mismo, todo terminaría en narcisismo, en idolatría, en imposición. Bueno, a veces hay idólatras de sí, a veces hay ególatras. Si fuera solo amor a los otros, se trataría únicamente de servicio, de servilismo, de sujeción, y a veces también los hay, serviles. Si fuera solamente amor a la tradición, traditum, tradere, sería especulación, inacción, parálisis. Pero no, ese que se ama a sí mismo y quiere resonar, vive con otros y tiene por eso mismo que transar, ceder, concordar, pero unos y otros no solo se valen del pasado para proyectar, sino que en sus transacciones recuerdan el futuro y también en el futuro recuerdan lo pactado como fundamento de su comprensión. Desde luego, como se ve, obra el corazón. Se trata de un trípode, sí, un trípode, sí mismo, otros, proyecto. Y todos, uno mismo, los otros, la historia en la que estamos insertos, todos tienen algo de razón, pero no la tienen completa. Ni siquiera juntándolos hegemónicamente en uno solo, y no la tienen completa porque la razón de ser de la universidad siempre es y está incompleta. Está queriendo llegar a completarse. La autonomía consiste en que ese nomos, esa ley, esa norma, que la rige es precisamente la búsqueda, la ley de la búsqueda de completud de sentido que nunca se alcanza plenamente. Y en efecto, con cada miembro que ingresa en la comunidad universitaria, llega también una pulsión de ser, un deseo, una aspiración, un pathos, que no es el de los otros, pero que es con los otros. Y este querer ser, este deseo de ser, esta voluntad de ser, se hace proyecto que recoge y resume, más allá de todo querer particular, un sentido inédito y renovado, de historia, de cultura, de espiritualidad. Este enlace último es de todos y de ninguno, y cada quien que vuelve a apropiarlo, al menos a querer apropiarlo, pone en movimiento lo sedimentado, una individuación que sea sedimentado o individuado como teoría, como obra, como reglamento, etc., conserva una fuerza que nuevamente es punto de partida para volver a recrear el sentido de la universidad y la práctica de cada quien dentro de ella. Así entonces, lo que recibimos cuando ingresamos a la universidad o cuando entregamos algo a los que ingresan a la universidad, en todo caso, siempre aparecen en ese entregar y en ese recibir nuevas direcciones de ser. La agencia universitaria como estructura, agencia proyectos y sentidos de ser, de quienes han forjado o agenciado la cultura, de quienes interactúan como agentes aquí y ahora, de quienes agencian la cultura. Es cierto entonces que la universidad es agencia, pero la universidad agencia no solo lo que queda incluido o inscrito en su interior o en el adentro, sino que la universidad es una y otra vez entrecruzada por la exterioridad o las fuerzas del afuera. En ese entrecruzamiento, la universidad apropia por sí toda exterioridad y la incluye, normalizándola,
y normalizada toda exterioridad en su interior, interviene con un nuevo sentido el afuera, lo que prefiero llamar la anomalía. También, por tanto, la universidad anomaliza, introduce variantes para ganar un nuevo sentido social, político, cultural. Por ejemplo, uno puede ver ahora, o en los últimos años, por ejemplo, rectores que fueron de los grupos universitarios estudiantiles de izquierda, y es un gusto para nosotros saber que ahora portan en su acción lo que fue una ideología, por ejemplo, en los años 60, los años 70. O sea, lo que era anomalía, ahora es normalidad. Entonces, lo que profesa el profeso como visión utópica es, desde luego, un saber, su saber. Y lo profesa utópicamente porque lo quiere hacer valer al enseñarlo para que otros lo aprendan y lo profesen. Así, toda profesión profesada por un profeso comienza como una resemantización o resignificación de saber, pero al enseñar la anomalía, la normaliza. Entonces, el aprendiz no tiene otro camino que aprender por normal la anomalía y volver a cuestionarla. O sea, por beligerantes que seamos los profesores al enseñar, fungimos creando tradición, pero también reconociendo tradición e insertándonos en ese juego de la tradición. Nuestra propia posición teórica o nuestra propia posición política es en un comienzo y para nosotros algo nuevo, anormal, pero al enseñarlo, al hacer valer lo que nos parece un horizonte posible, lo hacemos ver como algo normal, como algo que forma parte del contexto cotidiano en el cual se van a realizar también las vidas de los estudiantes. Toda profesión de fe, como modo de vida, a su vez, empieza como anomalía que responde a las exigencias de ese trípode: sí mismo, otros, tradición. Pero esta anomalía se normaliza y se hace canon. La profesión incluso puede llegar a, y llega, de hecho, a tener no solo deontología, sino también código. Justamente, la codificación de las profesiones llega a reducir la universidad a mero centro de entrenamiento, a institutos profesionales. Y sin embargo, la universidad también tiene que formar en el canon. ¿Cómo se expresa el canon? Explícitamente, una forma de expresión del canon es el pensum. No es el único modo de expresión, pero lo es. Los profesores más liberales que han ayudado a fundar, que hemos ayudado a fundar carreras profesionales en nuestras universidades, normalizamos la anomalía, nuestra anomalía, y esta anomalía poco a poco es consensuada por consejos, por ejemplo de departamento, de facultad, consejo académico, consejo superior. Esta anomalía de cómo imaginarse una ciencia, de cómo imaginarse una disciplina, después de que nos la aprueban los consejos, es avalada por pares, por visitas de pares, por resoluciones ministeriales. Al ejecutar el pensum, llegan los estudiantes. Ahora, con respecto a los que hemos ayudado a crear carreras, los estudiantes son el ala liberal. Liberalizar lo que hemos puesto como canon es, en buena cuenta, lo que queda en sus manos. Ellos, los estudiantes, las nuevas generaciones, controvierten, disputan, critican. Asumamos que transforman los estudiantes, transforman el pensum, repetición, vuelta a la normalidad de lo que nació como anomalía. Algunos de los que hoy son nuestros estudiantes serán en el futuro nuestros sucesores como estudiantes, como colegas, como profesores, como investigadores. Por eso me pregunto, ¿qué queda para viejos y jóvenes, para renovadores y conservadores? La dialéctica, creo yo, queda la dialéctica de la crítica que al ser ejercida, variándola, defiende el canon. El canon, por supuesto, expresa la institucionalidad de la institución y sin embargo, al controvertirse el canon, se despliegan procesos
instituyentes que en su devenir alcanzan o no nivel de código, ideas que se vuelven norma para vivir y ejercer el saber, incluso se llega a la pretensión de impartir. Ustedes saben, a veces se ha usado esa expresión en la universidad, impartir clases. Impartir, a su modo, es, en algún sentido, imponer un saber, un estilo de saber, como si con este proceso se pudiera dar forma, formar a las nuevas generaciones. Así entonces, un sujeto, el cogito, asume que puede sujetar, formar a otro. Como hemos visto este modelo, sujeto que sujeta, tiene validez por su simplicidad, pero en efecto, la abstracción en la que uno supone que puede sujetar a alguien no se realiza en los hechos. La tesis que sostengo es que la formación se efectúa como información. La información es traducción, condición para individuarse, que es más que el encuentro de forma y materia. Aquí quiero hacer una pequeña pausa e insistir en lo siguiente. Muchas veces pensamos la educación como formación, es decir, como si uno pudiera darle forma a alguien. Y en parte ese ideal nos mueve. Pero resulta que en el intento de darle forma a alguien, por ejemplo, a un niño, que, como lo expresa, me parece muy felizmente la filósofa Hannah Arendt, un niño que siempre ingresa a un partido que ya se está jugando. Más que, si quiere jugar dentro de esa escena, tiene que entender las dimensiones del campo de juego, pero también las reglas de juego. Ese niño que ingresa, ese neonato que aparece, no solamente recibe los efectos de nuestra acción, sino que también tiene efecto su acción sobre nosotros. O sea, no es que uno le vaya imponiendo las reglas, en efecto uno lo puede pretender, y a veces lo hace, que le impone reglas de juego a los niños, por lo que, por ejemplo, su llanto, por ejemplo, su sonrisa, por ejemplo, sus reacciones, siempre vienen y transforman incluso nuestra emocionalidad. ¿No es cierto que, por ejemplo, en un mundo de la vida familiar, el ingreso de los sujetos solamente acontece para que ellos adquieran la forma que nosotros queremos? No, ellos también nos dan forma a nosotros al ingresar. Entonces ahí lo que yo quiero insistir es en que no hay solamente un efecto de formación, sino que hay una complementariedad de mutua y recíproca información. Ellos nos informan y toman datos del entorno para hacerse individuos, y nosotros vamos, por ejemplo, construyendo nuestra individuación hasta llegar, por ejemplo, a ser los padres de esos hijos o ser los profesores de esos estudiantes a través de nuestras acciones como padres o como profesores, por ejemplo. Insisto, aquí lo que aparece es más bien un proceso de información que rebasa toda esa tesis, ¿no es cierto?, de que podemos darle forma a los otros. No, lo que hay es mutua información, mutua afectación, lo vamos a llamar transducción, en un entorno instituido como agencia del saber. Los agentes que profesan normalizan su anomalía, y esa anomalía, a su vez, controvertida por quienes ingresan a la comunidad, van desarrollando ese despliegue de lo que llamamos la vida universitaria. Formación como información, nueva versión, renovación, resonancia, en algunos casos distorsión y perturbación de la anomalía normalizada, que exige incesantemente volver a ser normalizada y sin embargo es cada vez de nuevo alterada. Uno se pregunta entonces qué es un consejo. Un consejo de facultad, un consejo de departamento. Creo que es siempre un lugar de legitimación de la normalidad, de normalización de la anomalía. En los consejos todo se estudia a la luz de reglamentos, de leyes, de normas, de acuerdos. Desde luego, en ellos hay lugar para lo inédito, pero tiene que hacerse valer con argumentos o con pruebas en relación con los cánones. Rectores y decanos, jefes de departamento y coordinadores
aparecen como una suerte de línea de mando que ejecuta los acuerdos emanados de los consejos y al mismo tiempo una cadena de transmisión que lleva las anomalías puestas en juego por los estudiantes y los profesores hasta los consejos para que todo viva al amparo de las normas, para que todo sea integrado al orden, al canon. La anomalía es el poder instituyente que, nacido en el individuo, en su peculiaridad, en su singularidad, transforma el status quo produciendo uno nuevo. Aparece primero como expansión de la voluntad individual y se torna murmullo, clamor, voz de la multitud. Al individuo individualista se lo puede cortar, comprar, corromper, pero lo individual queda más allá de su agente. Así entonces el individuo que individúa y la idea individuada es incorruptible, y lo es porque el poder de los muchos, de la pluralidad de individuos, esto es, por el poder de la multitud. Yo quiero insistir en que siempre el concepto de individuo y de individuación tiene una fuerza distinta del de sujeto y del de sujetación. El individuo en su individuación no solo es razón racional, también es intuición razonable, anticipación todavía no clara de un sentido pleno de ser, es decir, el individuo opera intuitivamente al individuarse y al poner en juego y exponer su previsión o su visión anticipada, hace razonable para sí y para los otros la captación de su sentido del mundo. Lo previsto o anticipado en la intuición es un principio y un comienzo de la individuación de nuevos procesos en y para la individuación. Como principio, ofrece nuevas posibilidades o materiales de entender y actuar. Como comienzo es devenir temporal. Si alguien ve algo que otros no ven, tiene que presentarlo, hacerlo ver, mostrar por qué es razonable. De lo contrario, quien ve o entrevé o anticipa, declina la acción sobre el entorno, deja de informarlo, se hace solo sujeto de sujetación, permite ser formado, determinado. Se torna servilmente en un sirviente. Quien hace ver su intuición, convoca la voluntad de otros y puede ser transformado por la intervención de ellos, por sus interpelaciones. Quien intuye, pone como propuesta una visión, una perspectiva de ser, desde luego corre el riesgo de querer imponerla y de imponerla. Es lo que concebimos como una caída en el individualismo. Sin embargo, los otros, la multitud, se apropia y valida aspectos de lo intuido, al apropiarlo lo varía, así se torna en voluntad anónima de muchos. Quien intuye y procura hacer razonable su visión, vive una perspectiva utópica, haciendo ver el lugar al que propone llegar. Lo utópico puede ser más o menos persuasivo con lo que anticipa como visión de futuro, justamente porque juega en la universidad en su dimensión o su vertiente de campo de confrontación, de campo de disputa. Puede al mismo tiempo atraer y repeler. Esa confrontación, la idea, lo intuido, sale de sí e informa el entorno. Entonces, no es que solo sea formador del medio o de los individuos del medio, es que informa al medio y de retorno es informado por el medio, por los individuos del medio. Por eso, en más de una ocasión, uno matiza, uno transforma sus argumentos, sus teorías, dependiendo de la recepción que van teniendo entre sus interlocutores. La universidad es un ambiente de formación basado en la mutua información del medio al individuo, del individuo al medio, profesores con todas las doctrinas que profesan, colegas con discípulos, bases de datos, patios, movimientos sociales, partidos políticos, apuestas culturales, etc. son entorno para cada individuo, y cada quien se individúa haciéndose a sí mismo en el entorno y transformándolo, haciéndolo vivible para sí mismo y para los otros. En este sentido, individuarse es hacerse a sí mismo a partir del entorno, ser en sí para sí y desde sí a partir de lo que motiva el entorno. Entre tanto, individuar es ser para otro que desde sí transforma dimensiones del entorno para que motive la individuación de otros.
Ahí es cuando el individuo se hace entorno para los demás. La individuación es, entonces, interdependencia, confluencia de voluntades. Se supera así el ámbito de la imposición, que no deja de actuar con todo y ser superada como un riesgo, de reensamble de la mera razón, del mero ser racional, del individualismo expresado como razón racional, razón de Estado, razón progresiva, control biopolítica. Así la universidad entrelaza libertad de investigación, libertad de aprendizaje y libertad de enseñanza bajo el principio de autonomía, de todas ellas como principio de individuación. He agotado 51 minutos de mi exposición. Quiero decirles que ante las estructuras hegemónicas de medición que nos reducen a meros operarios de las políticas, por ejemplo, de investigación, entiendo que escenarios como los grupos de investigación, como la cátedra, como la deliberación con los estudiantes son y pueden ser espacios de individuación, y que quizá una de las posibilidades más amplias y más interesantes de la existencia puedan darse justamente porque en vez de proponernos jugar con esos esquemas para sujetar a los demás y sujetarnos a esas empresas de conocimiento, pudiéramos cada vez darle más espacio a la utopía, que cada quien pueda una y otra vez encontrar la pulsión de vida que le llevó a hacerse miembro de estas comunidades universitarias, esa pulsión de vida que en confrontación con los otros viene y enriquece intuitivamente la razón de ser de la universidad, el sentido de ser utópico de la universidad. Era mi comunicación para hoy en esta lección. Muchas gracias. Buenas tardes.